Bueno, damos comienzo a la sesión del día de hoy, a la clase del día de hoy. Son 10:11 de la mañana. Bienvenidos a todos y bueno, quiero empezar con la siguiente frase en esta sesión que dice: aprende a escuchar. La oportunidad a veces toca muy quedo. Vamos a dar un breve repaso de lo que vimos ayer para irnos de lleno ya con la interacción de nuestra máquina virtual, la cual ya deberían tener la mayoría o todos. Así que si alguien todavía no tiene la máquina virtual, al final de la sesión, favor de escribirme a mi correo etrujillo@escalapc.com, el que no tiene la máquina virtual, para que lo pueda atender y pueda hacer y trabajar los ejercicios que se van a ir tratando a lo largo de las sesiones. Entonces, comencemos. Vámonos a dar un breve repaso de lo que vimos el día de ayer. Ayer dijimos que vamos a trabajar en un entorno virtual, ¿vale? Que es un entorno de simulación. Es como tener una computadora real, pero simulada. No cambia nada, más que el hecho que está simulada. Toda la interfaz interna de esa máquina virtual es el sistema operativo que trae cualquier computadora con Windows. El modo de interactuar dentro de esta máquina virtual, cuando nosotros posicionamos nuestro cursor dentro de, hacemos como una brecha entre lo físico y lo virtual, o más bien entre el sistema que ya tiene la máquina física y el virtual. Y una forma de salir de ese entorno es con la tecla control derecha, ¿vale? Nuestro teclado tiene dos teclas, control izquierda y control derecha. Fuera de ese entorno, las control sirven para muchas cosas, pero en ese entorno, la control derecha nos va a ayudar a salirnos del entorno virtual. Entonces, ténganlo muy presente. Dijimos que el software es el conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en sistemas informáticos, ¿vale? Y que el hardware es todo aquello tangible, interno y externo que componen a una computadora. Dijimos que internamente la computadora está unificada con varios elementos, como son la fuente de poder, la tarjeta madre, que es la que tiene en su estructura la memoria RAM, la conexión a la fuente de poder, al disco duro, etcétera. Mencionamos que esta es una computadora laptop y que esas son las partes en menor tamaño que componen a una laptop, que son iguales que las que tiene una computadora de escritorio. Igual tiene un disipador, un ventilador, tiene una fuente de poder, en este caso es el cargador, una memoria de RAM, etcétera, ¿vale? Recuerden que tienen que ir tomando notas. Al término del curso yo no voy a pasar diapositivas. Tienen que tomar nota porque, repito, todo lo que se diga en esta sesión o lo que se comente será puesto en su contra. Me gusta esa palabra. Dicho de otra manera, será aplicado en examen, ¿vale? En una prueba de evaluación al final del curso. Hablamos del aspecto externo de la computadora, lo que ya conocemos. Las características que tenemos que tomar en cuenta para poder comprar una computadora. Si tenemos a alguien de confianza que es del área, pues adelante. Y si no, pues tener en cuenta lo que es el procesador, la memoria RAM, la placa gráfica, disco duro. Para las personas que están accediendo apenas al curso, favor de escribir en los comentarios presente seguido de sus nombres. De su nombre, por favor. Dijimos que este curso se basa en la interacción de ustedes como usuario y la computadora. Entonces, vamos a aprender a usar la computadora con el puro teclado. Vamos a aprender a navegar con el puro teclado. Si usan el mouse, no tengo problema, pero va a quedar en ustedes. Ustedes tienen que tener esa confianza de decirse a sí mismos: sí, yo pude manejar la computadora con el puro teclado. Algunas cosas no las pude manejar, tuve que usar el cliqueo. Perfecto, adelante. Pero si en su mayoría navegan en la interfaz de Windows con el teclado, es
mucho de gane para ustedes. Es un gran aprendizaje que se van a llevar ustedes. ¿Vale? Entonces en 15 días yo creo que sí aprenden a manejar la computadora con el puro teclado. Dijimos que tenemos el teclado alfanumérico, las teclas de función, las teclas de control y el teclado numérico. ¿Vale? Cada una tiene diferentes estructura, función, y lo vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Vuelvo a repetir la frase. Aprendamos a escuchar, porque la oportunidad a veces toca muy quieto, ¿vale? Es muy baja. Y empezamos. Segundo módulo, software y hardware. Si tienen alguna duda y tienen micrófono, pueden preguntar, me pueden interrumpir sin problema. Si algo no se escucha o se llega a entrecortar la comunicación, igual me pueden decir, Egner, no escuchamos esto, ¿qué dijiste? Si tienen alguna otra pregunta que quieran hacer en el chat, adelante, también la pueden hacer. Estaré pendiente de los comentarios. El sistema operativo. El sistema operativo es, en especial con Windows, vamos a empezar así desde cero. Windows ha cambiado mucho desde que lo conocemos y desde que empezamos a usar una computadora, ¿vale? Tenemos Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Y actualmente tenemos Windows 10, que es con lo que vamos a trabajar. Pero ¿qué creen? Ya se viene Windows 11 y cambia completamente su estructura. Entonces, aunque ha ido mejorando y adaptándose a las necesidades de los usuarios se han dado de topes con los sistemas operativos. Porque es muy diferente incluso manejar un Windows a manejar un sistema de Apple, a manejar un sistema de Ubuntu, etc. ¿Qué pretendo con esto? Bueno, que ustedes aprendan a interactuar con Windows 10 para que cuando en su momento ya esté habilitado Windows 11 en sus máquinas o en las computadoras que compren, no les cueste encontrar el explorador de Windows, no les cueste encontrar la barra de menús, los botones de notificación, etcétera, ¿vale? ¿Qué es un sistema operativo? Bueno, tenemos una estructura del lado izquierdo de nuestra pantalla que tenemos usuario, aplicación, sistema operativo y hardware, ¿vale? Todos estos elementos conjugan un sistema operativo o ayudan al sistema operativo. Pero ¿qué es un sistema operativo? El sistema operativo es el conjunto de programas que nos permite manejar la memoria, el disco duro, los medios de almacenamiento de información y los diferentes periféricos, ¿vale? Vamos a ir desmembrando este diagramita o recursos de nuestra computadora. Entonces, nuestro sistema operativo es esa interfaz gráfica que tenemos para poder controlar todo lo que conjuga la computadora. Tenemos los periféricos, ¿vale? Y los puertos. Entonces, hay que aprender a ubicar qué es un puerto y qué es un periférico. Hay muchos tipos de puerto, claro que sí. Incluso yo no me lo sé todo, a veces les dudo. Pero tenemos que aprender a identificar qué tipos de puertos es el que estamos usando y el periférico que va a entrar, ¿vale? En informática se usa mucho el término macho-hembra, ¿no? En los puertos. Entonces, cada puerto tiene dedicado, o cada periférico tiene dedicado un controlador o driver, como a veces lo conocemos. Y son desarrollados por los fabricantes de cada equipo, ¿sí? Por ejemplo, si conectamos, algunos lo van a entender, la mayoría, si conectamos una estación total a una computadora, ese puerto de ese cable tiene un controlador que a veces se instala automáticamente y otras tantas tenemos que buscarlo en la web para que pueda funcionar la interacción de la estación total con la computadora, ¿vale? Asimismo, pues, como les decía, encontramos diferentes sistemas operativos y también los teléfonos y tabletas poseen otros sistemas operativos. Dentro de las tareas que realiza el sistema operativo en particular, se ocupa de gestionar la memoria de nuestro sistema y la carga de los diferentes programas. Igual, si voy muy rápido en las diapositivas, me pueden decir regrésate porque entiendo que estén tomando nota o que estén tomando fotos. Todo es válido. Mientras ustedes estudien al final
todo esto para poder presentar su evaluación, adelante, ¿vale? Bueno, entonces les decía, las funciones del sistema operativo tiene como prioridad prioridad y jerarquía. A ver, espérenme, están entrando más personas. A las personas nuevas que están iniciando sesión, favor de escribir en los comentarios presente seguido de sus nombres, por favor. Ok, como podemos ver aquí en esta imagen sencilla, podemos ver ahí una sección, creo que se visualiza bien en sus pantallas, ceros y unos. Algunos ya habremos de conocer el concepto de binario, porque realmente lo que nosotros vemos como imagen, detrás de esa imagen hay puros ceros y unos, que el sistema de alguna forma los transforma, ¿vale? Los transforma a contenido, a archivo, a una imagen, a un documento. Cada letra que escribimos es una serie de números ceros y unos. Y entonces el sistema habla este idioma, ceros y unos. Y nosotros vemos que, pues, botón de inicio con la palabra inicio en color azul. O vemos una interfaz diferente con diferentes iconos. Pero detrás de ello hay un sinfín de ceros y unos. Vuelvo a repetir, para las personas que están iniciando sesión apenas, favor de escribir presente seguido de su nombre. Bueno, entonces, el sistema operativo se ocupa también de correr procesos. A veces pasa que dicen, es que la máquina se atrabó. Ajá, pero ¿por qué se atrabó? Cada proceso tiene un significado o una situación del por qué pasa eso, ¿vale? Entonces llamamos proceso a la carga en memoria de nuestro programa. Si no está cargado en nuestra memoria, el programa simplemente no corre. Y quiero aunar en este ejemplo con el siguiente ejemplo, ¿vale? Esa es su redundancia. El proceso de digestión. Vamos a ver si lo entienden así. Estas son las etapas del proceso de digestión, ¿vale? Nosotros somos una máquina. Así se conocen algunas personas, así nos han dicho, que somos una máquina. Somos la mejor máquina construida en el mundo, ¿vale? Porque tenemos muchos procesos, que son en segundos los hacemos. Desde el momento que empezamos a digerir nuestros alimentos, que pasa por la boca, la deglución, el estómago, lo que hacen los jugos gástricos, después el proceso del intestino, donde se va todo el tunelcillo, como decimos, y bueno, lo que ya conocemos, ¿verdad? Al final, la gestión, lo que ya sale. Pues, ¿qué creen? La máquina hace lo mismo. Una computadora hace el mismo proceso, tal vez no digestivo, pero sí un proceso de ejecución de una tarea. Y es el siguiente. Tenemos a ustedes como usuario. El usuario, desde el momento que enciende la computadora, quiere abrir cualquier aplicación, le dice la aplicación al sistema operativo. Aunque el sistema operativo está por primera fase, por primer entorno o en primera instancia, la aplicación que ejecutemos le dice, oye sistema operativo, mi usuario me está pidiendo ejecutar AutoCAD. ¿Tienes espacio para mí? Ah, sí, claro. O ejecútate, ahorita vemos. Entonces empieza el proceso de ejecución, llamando al sistema y a todos los componentes internos de una manera pues rápida. Cuando llega al kernel, que es como nuestro núcleo, le dices, újule, ¿qué crees? No tengo memoria. O sabes qué, tienes que cerrar tal vez tu Google Earth o tu Mapper o cualquier otro programa pesado para que puedas ejecutar los gráficos de AutoCAD. ¿Qué les puedo decir con esto? Bueno, la ejecución de cada programa va a depender del hardware que tengamos nuestra computadora. No pueden, sí pueden ejecutar AutoCAD en una máquina con un procesador básico y poca memoria RAM, pero no va a ir fluido como si lo estuvieran ejecutando en una computadora con mayor características. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta?
Ok, tengo una pregunta. Claro que sí. Este video al final de la sesión o al final del día se volverá a cargar en YouTube y se les va a compartir para que puedan ver la sesión. ¿Vale? Entonces, si tienen esa oportunidad de volver a tomar la clase posterior a ello. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, seguimos. Podemos distinguir en especial dos grandes tipos de procesos, ¿vale? El primer es de primer plano, requiere la interacción del usuario, o sea, de ustedes. En el caso de un navegador web, un editor de texto o un programa de diseño de imágenes. Es la interacción de ustedes con el programa que está instalado en su computadora. El segundo plano son aquellos programas que no requieren del usuario, que habitualmente no poseen una interfaz gráfica o pantalla. Por ejemplo, el antivirus. El antivirus lo que hace es ejecutarse en su mayoría en segundo plano para estar analizando cada interacción que hay de nosotros como usuarios a la navegación en internet, ¿vale? Esto lo vamos a retomar más adelante. Pero es importante que tengan presente esto. Hay dos principales grandes tipos de procesos. El de primer plano, que es donde se involucra a ustedes como usuario, y el segundo, donde el mismo programa sabe hacer su chamba. A veces al antivirus hay que correrle actualizaciones, por ejemplo, darle el botón de actualizar, porque no lo hace él solo, pero otras tantas sí. Para las personas que siguen iniciando sesión, favor de escribir en los comentarios presentes seguido de su nombre. ¿Vale? Bueno, una vez entendido esto del sistema operativo y sus procesos, vamos al siguiente tema, que son los programas preinstalados. Cuando compramos un equipo de cómputo, nuestra computadora, nuestro sistema operativo ya trae programas preinstalados. ¿Vale? En su mayoría son básicos, como cualquier tableta o celular que se compre. Ya ustedes les van instalando que el WhatsApp, que un programa para ver videos, etcétera. Pues aquí tenemos desde la alarma y el reloj, calculadora, la cámara, cosas para Xbox, porque sabemos que Microsoft tiene su dominio de Xbox. Tiene una aplicación de correo y calendario propia de Microsoft. Todo esto es propio de Microsoft, ¿vale? Pero es importante que lo conozcan. ¿Por qué? Porque a veces, aunque bien no todas las herramientas que están aquí presentes son tan buenas, algunas pueden sacarnos de apuros. Y bueno, para ello vamos ya a empezar con los dispositivos, ¿vale? Los dispositivos o periféricos, como también los podemos conocer. Y esto, pongan mucha atención, ya que en su mayoría la gente batalla con los periféricos. Los dispositivos de entrada son un tipo de periféricos y son aquellos que cumplen la función de ingresar o proporcionar datos y señales de control a la unidad central de procesamiento. Lo que dijimos en su momento, el CPU, ¿vale? Que es el que se encarga de procesar todos los datos. Tenemos el teclado, el ratón o mouse, el joystick, la cámara web, un escáner, un micrófono, un lector de códigos, de barras y un lápiz óptico. Todos son dispositivos de entrada. De ahí tenemos los dispositivos de salida. Los dispositivos de salida son aquellos dispositivos que le aportan a los ordenadores la indispensable función de comunicar información al usuario, ¿vale? Luego de haber sido este proceso, por ejemplo, tenemos el monitor, los manejadores de discos, las impresoras, los módems que nos dan internet, el plotter, ¿vale? Estos son dispositivos de salida. Y a su vez, conjugamos dispositivos mixtos. Los periféricos mixtos o bidireccionales son aquellos dispositivos electrónicos que nos van a ayudar a operar datos de entrada y salida de información, que a su vez nos permiten introducir o extraer datos del sistema operativo. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos entrada, mixtos y salida. Los dispositivos mixtos podrían ser la pantalla táctil. Tanto nos permiten ingresar información
y a la vez nos está mostrando información. El disco duro es un dispositivo mixto. Un pendrive o USB, como usualmente le llaman. Pero recuerden que USB es el puerto. El dispositivo es pendrive o unidad flash. Los CDs, los DVDs, los modem. Y como en su momento mencioné, cada periférico tiene puertos de comunicación hacia la computadora y son los siguientes. Al principio les parecerá abundante tal vez, pero es muy importante porque, por ejemplo, cuando alguien pide, me ha tocado escuchar personas que van a algún lugar a comprar algún cable y dicen, hola, quiero un cable de los puntitos. Ajá, ¿cuál? Es que es uno que de puntitos que se conecta en la parte de atrás de la computadora. Ah, sí, VGA o este. ¿Qué puedes aceptar a ese? Tengo un correo que aparece como Bill Carson, algo así. Pero pues no sale, no se ha mandado. Bueno, pero es un correo raro. Ah, bueno, está bien. ¿Quién te dijo? Emily. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está mi? Ah, ok. Perdón, silencié tantito el micrófono. Entonces, con el ejemplo. Estos son los puertos y pongan atención a ver si los pueden anotar, ¿vale? Les estoy dando ese tiempo. Los puertos de comunicación son herramientas que nos permiten manejar e interactuar datos, cambiar datos entre un computador, ¿vale? Estos están conectados o están soldados a la placa madre o a la motherboard, como le quieran llamar. Es lo mismo, en español e inglés. Y sus diferentes periféricos, pues en especial estos de un gabinete, estos son de un gabinete, pues tenemos por ejemplo los de PC2. Estos de PC2 ya son viejitos y ya casi no son vistos en algunas tarjetas madre. Sin embargo, aún son utilizados por algunos otros tantos dispositivos. Antes había uno designado para el ratón, otro para el teclado. Entonces, pero ahora que lo vean ya van a saber que no solamente es el puerto del ratón o el teclado, es un puerto, PS2, ¿vale? Está el puerto paralelo, se usa para algunas impresoras o algunos otros dispositivos. Tenemos el puerto VGA, el tan conocido puerto VGA, ¿vale? Los puertos USB. También sabemos que en cuanto a USB han ido evolucionando en generación. Antes había versión 1, 2, ahora hay versión 3, ¿no? Y esto es importante. Más adelante le vamos a ir retomando. Todo lo que estoy diciendo ahorita, adelante lo vamos a ir retomando. Entonces, este curso está como muy hilado. Entonces, esas son velocidades de transferencia de datos, las cuales son muy importantes que ustedes conozcan, porque a veces dicen, es que porque mi computadora tardó 2 minutos y en la tuya va a tardar dos días. Ah, pues por esta razón. Y no se crean, a veces la información llega a tardar hasta más de un día en pasarse. Tenemos el puerto RJ45 o puerto de Ethernet o puerto de red, ¿vale? El típico cable que conectamos a nuestro modem y que es el que nos da conexión. Si aquí se dan cuenta, en esta imagen ya no viene el puerto RJ11. Si a algunos todavía les tocó esa era donde teníamos que desconectar nuestra línea de teléfono para poder tener internet y conectar el puerto a la computadora, bueno, ya con la evolución del tiempo decidieron separar esos enlaces, aunque sigue siendo un enlace de telefonía. Un puerto es RJ45 y el otro es el RJ11 para la telefonía. Vale, tenemos los jack de audio, el de entrada, el de salida y el de micrófono. Ok, tengo una pregunta aquí. ¿Por qué existen diferentes puertos y no todo se puede con uno solo? Bueno, como les decía, la transferencia de datos va o parte de la segmentación del dispositivo, del periférico que estamos usando. No podemos conectar, o sea, sí podemos conectar en este caso, por ejemplo, un teclado USB a un puerto USB. Y sí podemos conectar un adaptador USB con salida Ethernet. Sí. Sin embargo, está seccionado para que los dispositivos tengan como que su propio canal direccional.
A ver, déjenme verlo. Dicho de otra manera. Dicho de otra manera, ¿cómo lo puedo decir? Porque, por ejemplo, en un puerto HDMI podemos conectar un cable VGA, pero con un adaptador. Aunque la visualización de la información no va a ser correcta ni completa, puesto que el VGA está apto para cierta capacidad de píxeles y el HDMI para cierta capacidad de píxeles. Entonces, si ustedes llegaran a, si la máquina que tengan se les llegara a fallar el puerto de red, pueden comprar un adaptador de los que son de USB a Ethernet y lo pueden conectar en el puerto USB. Y claro que va a jalar porque tiene un controlador que le está diciendo al sistema operativo, oye, ¿sabes qué? Este puerto no pertenece aquí, pero quiero que le ayudes a tener internet porque su salida es Ethernet. Pero más que nada es una cuestión, pues desde sus inicios, desde que empezó la construcción de la computadora, dijeron, estos puertos van a ser para cierta capacidad o cierta herramienta y estos tantos para otras herramientas. No sé si te enredé, Marco, o déjame aunar en mi cerebro y buscar una mejor respuesta. Ok, seguimos entonces. ¿Puedo aceptar la duda? Bueno, aquí tenemos más puertos. Ay. Bueno, aquí tenemos más puertos, ¿vale? Estos son todos los puertos que han existido a lo largo de la historia y por lo cual uno solito no podría hacer el trabajo de todos, ¿vale? Cada uno tiene su función. Cada uno tiene un interés propio, ahora sí. El USB tipo B, este tipo de conector se emplea principalmente para conectar periféricos como impresora o escáneres, aunque en algunos periféricos se emplea solo para proporcionar alimentación, ¿vale? Es como por ejemplo, no es lo mismo comprar un cable de datos para su celular que comprar un cable que transfiera datos y que también le sirva para cargar. Porque podría cargarlo, claro que sí, pero un mismo cable no podría transferir los datos. Entonces, eso es una parte importante que ustedes sepan. Cuando compren un cable, pregunten siempre, ¿también me va a ayudar a transferir datos? Ah, no, solamente es de carga. Porque créanme, no siempre es para transferir datos, es de carga. Y bueno, esta imagen no crean que va a venir en el examen nada por el estilo, ¿eh? Solamente es para que conozcan cómo han evolucionado los puertos a lo largo de toda la historia. Si en su momento escuchan que, bueno, dejan de escuchar, por así decirlo, es porque cierro mi micrófono para poder leer una pregunta y contestarles, ¿vale? Muy bien, excelente pregunta. Muy bien. Si ya la leyeron, bien, y si no, la voy a leer porque me gusta. En los puertos de audio, algunos equipos manejan 3 entradas, como la diapositiva de aquí atrás, ¿vale? 3 entradas. Pero hoy en día hay dispositivos que vienen con una sola entrada para audio y micrófono. En este caso, ¿dónde se conecta si tuviéramos 3 puertos? Manos libres de celulares. Bueno, si tuvieran esos 3 puertos, podrían conectar sus manos libres, ya sea en este caso, vemos la pantalla, en el puerto 9 si queremos solo micrófono, o en el puerto 8 si queremos solo salida de audio, ¿vale? En la entrada de audio usualmente se usa para otro tipo de micrófonos, pero basémonos en estos dos que son los cotidianos, el rosadito y el verde. Entonces, puerto 8, si tenemos auriculares y queremos escuchar algo, puerto 8. Si queremos hablar algo,
puerto 9. Pero si queremos usar la versatilidad de los auriculares, tendremos que comprar un adaptador que una línea vaya al 8 y otra línea vaya al 9, y que la salida sea mini jack 3.5 apta para auriculares. De esa manera podríamos utilizar nuestros audífonos con esas tres líneas. Si se dan cuenta, sus auriculares tienen tres líneas, ¿vale? Entonces, esas tres líneas hacen la función de conexión de audio y micrófono. No sé si respondí su pregunta, ingeniero Ulises. Excelente. ¿Alguien más tiene una pregunta? Todavía tenemos minutos de gana. Bueno, proseguimos. Les comentaba que los diferentes tipos de velocidades también se deben al tipo de puerto. En esta imagen que tenemos aquí, en su lado izquierdo, lo vemos así, lado izquierdo tenemos un puerto oscuro, negro, y en el lado derecho un azul, ¿vale? Esto es la velocidad de transferencia que va a tener. Ojo, no solo porque su puerto USB sea azulito y sea tipo USB 3, quiere decir que la información a su USB física o pendrive o disco duro externo se va a pasar rápida. Si el pendrive o disco duro externo tiene puerto versión 2, la velocidad que va a tomar en conciencia va a ser esa. O sea, aquí su computadora va a salir con turbo, pero llegado al límite va a decir, ay no, está bajita, pasemos lento, ¿vale? No se pueden exigir entre sí los puertos para poder decir, no, a ver, yo estoy enviando de un puerto tipo 3, tienes que recibirlo. Pues no se puede. Pongo otro ejemplo. Sus celulares tienen cierta cantidad de amperaje, ¿vale? La batería recibe o carga a 10, 18, 36 watts. Sin embargo, sus cargadores cargan a cierta velocidad. Si alguien tuviera un celular de gama alta y le conecta el cargador tipo C de un celular gama baja, el celular va a cargar a la velocidad del cargador. No va a cargar a la velocidad que tiene apta, capacitada para obtener esa energía eléctrica, ¿vale? Ok, bueno, tengo otra pregunta, muy bien. Y cuando es al revés, se tiene micrófono y audio con dos entradas y el equipo solo tiene una entrada, bueno, lo mismo. Existen infinidad de adaptadores, créanme, existen muchos adaptadores para poder solventar estas situaciones. Así como hay un adaptador para desviar audio y sonido, digo micrófono y sonido, hay el viceversa, para que conecte a mini jack y exteriormente conectemos una diadema que tiene sus cables individuales como de micrófono y sonido. Entonces, créanme, si hay infinidad de adaptadores, a veces no es fácil conseguirlos, pero otros tantos sí, los más comunes. Entonces, sí hay posibilidad de hacer eso, de desviar las líneas de comunicación de los puertos. Bueno, entonces el puerto USB puede usarse para transferir datos, actuar como una interfaz para periféricos e incluso actuar como una fuente de alimentación para dispositivos conectados a él, ¿vale? Este es un dispositivo, puede ser la respuesta también a Marco, es un dispositivo versátil, ¿vale? Transfiere datos, carga datos, hace infinidad de cosas, pero todo va a depender de la velocidad de la cual esté recibiendo o emitiendo. Bueno, vámonos a los dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento en informática son los dispositivos que almacenan datos o información. Son distintos. Por ejemplo, los componentes eléctricos que los poseen en una computadora o en un sistema informático
son semejantes y les permite guardar o recuperar información de manera temporal o permanente. Hay dispositivos primarios y secundarios. Los dispositivos primarios son aquellos que guardan información en la memoria del computador, por lo que suelen emplearse de manera continua, recibiendo un flujo constante de electricidad. Y los dispositivos secundarios son, por ejemplo, el contrario, de uso eventual, y almacenan de manera secuencial la información en dispositivos externos cuando el usuario así lo disponga, para que pueda llevarlos consigo y recuperarlos donde y cuando quiera. Ejemplos secundarios: USB, disco externo, CDs, etc. Y los primarios son los que están internamente en la computadora, el disco duro de la computadora y los volátiles. Hay un término ahí. Cuando nosotros estamos trabajando algo y hacemos, por ejemplo, control C, esa cuestión de copiar se queda almacenada en un espacio como el limbo, por así decirlo, el limbo de la computadora, que si lo queremos transferir de una ventana a otra, esa información permanece ahí constante hasta el momento de sustituirla. Si volvemos a copiar otra imagen distinta y la queremos pegar, y uno se puede preguntar: oye, pero ¿por qué no me pegó también la primera? Ah, bueno, porque no seleccionaste también la primera imagen. Al principio la seleccionaste y la usaste y liberaste ese espacio. ¿Cómo lo liberaste? Pues lo liberaste al momento de copiar un nuevo archivo y ese nuevo espacio liberado se fue ocupado por ese nuevo archivo. No sé si aquí me están entendiendo, pero quiero que entiendan esa parte de los dispositivos de almacenamiento, porque cuando ustedes comparten información y almacenan información en sus computadoras, es muy importante que consideren el peso, ¿vale? Igual lo vamos a retomar más adelante para que lo entiendan más extenso. Cuando manejamos gran cantidad de información en nuestro disco duro, la información se almacena como si fuera un Tetris. Como les dije, son ceros y unos. No es como si cayera la información a la computadora y dijera: ah, esto es un plano que se llama ladrilla de Benítez 1, ¿no? Lo voy a colocar en esta sección del disco duro. No, lo pinta a lo largo de todo el disco duro, de todo el disco. Ahorita lo vamos a ver más adelante en una imagen para que lo entiendan. Pero entonces, el dispositivo de almacenamiento es ese medio primario o secundario que les va a ayudar a guardar su información. Pero esa información tiene requisitos. No solamente es como pasar toda la cantidad de información y se acabó, ahí se va a quedar. No, también se puede dañar. Y no solamente se daña con el paso del tiempo, porque los mecanismos son electrónicos y bueno, se vuelven obsoletos. Se dañan también por la mala interacción que tenemos con los archivos y el sistema operativo, que es el que los gestiona. Para ello viene lo siguiente: el desfragmentador, ¿vale? Suena como Terminator, pero bueno. El desfragmentador es una herramienta que muy pocos conocemos, incluso gente del área de sistemas, ¿vale? Es una operación que a veces es necesaria para poder poner orden en los discos duros, en donde se almacena la información dinámica que se está escribiendo y reescribiendo constantemente, ¿sí? Ya que sistemas operativos como Windows tienden a ir dejando fragmento en el disco duro. Los archivos dentro de tu ordenador no son piezas completas, como les decía, ya que un video, una foto o cualquier otro archivo está compuesto de pequeños fragmentos que son guardados en el disco duro. Entonces, a veces pasa que dicen, y sé que lo van a entender, comparten una ruta y el usuario final al que le compartieron la ruta les comenta: oye, no puedo acceder a la ruta. Ay, cópialo a tu escritorio y ya vas a poder abrirlo. Es correcto, pero incorrecto a la vez. Es correcto porque le resolviste el problema a la persona. Incorrecto porque eso quiere decir que hay una mala estructuración de tus datos desde el momento en que creaste la carpeta y compartiste el archivo. Entonces, si el sistema operativo está buscando en todo el disco duro, en esas particiones azules, naranjas y rojas y semirrojas, busca la información para poder encontrar y presentársela al usuario final. Entonces, es posible que no siempre consiga ordenarlos todos correctamente, pero hace el esfuerzo.
¿Y cómo lo hace? De la siguiente manera. Presten mucha atención, por favor. En la siguiente imagen se muestra una representación gráfica de este problema, ¿vale? A su izquierda tenemos una muestra de un disco duro fragmentado. ¿Sí? Todo está hecho una cosa ahí espantosa de los datos. Tienen los datos. Si ustedes los buscan en su computadora, obviamente van a encontrar los datos, pero les va a llevar cierto tiempo para hacer una búsqueda general. Si las personas, aquí, por ejemplo, aquí en la empresa, Sistemas es el encargado de desfragmentar sus datos cada vez que hace sus mantenimientos, pero en sus hogares o en otras situaciones personales deberían de hacer esta técnica, puesto que les va a ayudar a organizar su información y a que no se pierda. ¿Vale? Entonces, en la derecha tenemos un disco ya desfragmentado, un disco que ya una vez aplicada la herramienta se ordenó y los datos quedaron de una manera más ordenaditos. Entonces, es una aplicación destinada a la desfragmentación del disco duro, pero aparte de realizar una optimización total del mismo. Y hasta aquí vamos a hacer una pausa, porque vamos a irnos a nuestra máquina virtual para ver hasta aquí cuánto hemos aprendido. Por favor, todos, porque aquí viene ya la siguiente práctica. Entonces, todos vamos a abrir nuestra máquina virtual de nuestro VirtualBox, ¿vale? Debería encender correctamente y vamos a iniciarla. En lo que encienden nuestras máquinas virtuales, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿En serio? Ya me dio uno para iniciar curso. Ajá, sí. Pero, tu máquina general. Sí. Su mecha. Sí, vi. De Infeliz te mandó. ¿Sí? A ver, ¿Mando arriba? voy. Ok, muy buena pregunta. ¿Qué tan recomendable es desfragmentar el disco duro y con qué frecuencia se puede hacer? Bueno, el disco duro se debe desfragmentar mínimo 2 veces al año. Cada 6 meses se puede hacer incluso. Dependiendo cuánta información manejen. Si su disco duro está, no sé, es de 500 gigas y su disco duro está a la mitad de información, pues es recomendable que lo hagan cada 6 meses. Si es un disco duro de 500 gigas y apenas están cubriendo un 20% de su información, pues una vez al año, ¿no? Entonces, la fragmentación del disco duro va a depender en su momento cuando ustedes hagan una búsqueda general y digan, es que yo tenía el documento y apenas lo vi antier, pero ahorita no lo encuentro. Pero están haciendo una búsqueda general. Entonces el disco duro, bueno, lo vamos a ver en el ejemplo, ¿vale? Para ir contestando. Una vez dentro de nuestra máquina virtual, vamos a ir al explorador de Windows. ¿Cómo? Abriendo este iconito que está aquí abajo,
¿vale? Vamos a abrirlo. Y este es el explorador de Windows. Entonces, si nos vamos aquí a nuestro lado izquierdo que dice disco local C, vamos a dar clic. Por favor de vayan siguiendo, obviamente yo no los veo a ustedes, pero vayan siguiendo las instrucciones. Y suponiendo que queremos buscar un documento. ¿Cómo se llama el documento? No sé, queremos buscar un documento de Excel. Si en la parte de buscador nosotros les damos la extensión de un documento de Excel que son XLS, nuestra máquina va a empezar a hacer esa búsqueda, ¿vale? Y ahí el buscador o Windows está como loco buscando en todo su disco duro todos los documentos con extensión XLS. Según yo no debería encontrar ninguno, porque no tengo. Ok, ese no es un documento de Excel. Ese es un documento propio del sistema operativo con extensión XLS. Pero entonces, si su disco duro está muy lleno, es importante hacer la desfragmentación para que se reorganicen esos sectores. Ok, muy buena pregunta. También eso es muy bueno lo que les comentan. Tiene mucha razón esa pregunta, si todos lo estamos leyendo. Aunque tengamos un disco de 1 TB, recuerden que en ese disco duro, bueno, para finalizar este ejemplo, ok, aquí ya encontró archivos XLS, pero bueno, vamos al siguiente. Entonces, se desfragmenta 2 veces al año o dependiendo de la capacidad. Si nuestro disco, por ejemplo, este que estamos viendo aquí es de 59.5 GB, 60 porque se redondea ahí por el sistema operativo. Si nuestro disco llega a la capacidad de 49.5 GB, me va a marcar, ya seguro que me va a marcar en rojo. Entonces, ¿qué nos dice aquí la explicación? Bueno, cuando el disco duro llega a más allá del 70% de su capacidad, el sistema operativo va a fluir lentamente, porque en este mismo disco duro o unidad de almacenamiento está trabajando el sistema operativo que a su vez trabajan procesos. Entonces, el disco duro es como su cerebro, el de ustedes. Cuando ustedes tienen fiebre, les cuesta mucho pensar. O cuando ustedes toman algo frío y dicen, ay, se me congeló el cerebro, les cuesta responder a simples preguntas, como por ejemplo decir, ¿qué color es mi playera? ¿No? Si estás enfrente de alguien. Y aunque tú veas que es azul, tu cerebro está congelado que desconecta completamente del conocimiento y se centra solamente en este caso en lo frío. Aquí lo mismo. El disco duro tiene tanta información que ya no puede cargar el sistema operativo, o si lo carga con lentitud porque dice, wow, tranquilo cliente, tranquilo usuario, dame chance de organizarme o libérame, ¿vale? Entonces es muy cierto que si después de un 60-70% o cuando ya está nuestro disco duro en rojo, el sistema operativo va a ir lento y todo lo que abramos en el computador va a ir lento, porque todo ocupa un espacio, una memoria caché. Y para eso, qué buena pregunta, no la esperaba, y para eso viene el primer ejercicio, muchachos. ¿Qué es esto? ¿Cómo eliminar los archivos temporales? ¿Vale? Cuando la computadora va más lenta de lo normal. Fíjense cómo se dan las cosas. Esa pregunta no la esperaba y se prestó para esta primera práctica, ¿vale? Anoten la primera práctica, tómenle foto, anótenla. Ya estamos en el límite del tiempo de finalización, nos quedan 11 minutos. Esta práctica la van a hacer y la van a documentar, ¿vale? Tal cual las instrucciones que están ahí. Son 6 prácticas a lo largo del curso, las cuales tienen que presentar como evidencia, ¿vale? Y esa práctica la van a hacer como, pues bueno, investigando cómo se hace eso. Y lo van a hacer dentro de su máquina virtual. Nada pueden tocar en su máquina física. Todo es dentro de su máquina virtual.
¿vale? Bueno, esa es la primera práctica, está tan sencilla y es una práctica que les va a ayudar mucho, ¿vale? Cuando nosotros tenemos nuestro computador y usamos diferentes recursos, esta carpetita de temporales se va llenando, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es eliminar esta carpetita, bueno, esta información que está ahí. Pero son tan inteligentes que no lo van a hacer. Y ya. Y una vez que eliminamos esta carpetita, aquí no tenía muchos archivos. La máquina virtual es nueva y no tiene mucha interacción. Pero no sé si recuerdan cuánta capacidad tenía aquí. Debe haber sido kilobytes lo que liberamos. Pero hay veces personas que se liberan hasta 2 o 3 gigas de información. Y 2-3 gigas de información ya es de gane. ¿Vale? Hasta aquí alguna pregunta. Nos quedan como 8 minutos de sesión. La práctica la van a hacer y la van a documentar, por favor. La van a ir documentando. Ok, las prácticas deben tener la siguiente estructura. Empiezan a hacer el ejercicio y ponen paso 1, entrar a tal lugar. Paso 2, verificar la información a eliminar. En este caso, ¿no? Por ejemplo, de la primera práctica. Tiene que ir todo así como pasos. 1, 2, 3, bien documentado. Al final les voy a dar la estructura general, pero ya tienen que tener los pilares. Como les decía ayer, vamos a ver qué tan buenos somos siguiendo instrucciones. Obviamente también depende de la persona que las dé. Pero entonces, al principio van a hacer un documento burdo en Word, donde van a ir pegando su diálogo, su escrito y su captura de pantalla. Para los que no saben cómo hacer una captura de pantalla, si tenemos la máquina virtual así y estamos haciendo un ejercicio, basta con darle control para salir y tener el espacio físico. Y en el menú inicio podemos encontrar la herramienta recortes. Dejen que cargue tantito. Ay, no cargó. Le dio pena. Y una vez que tengo la herramienta recorte, le doy nuevo. Y basta con seleccionar lo que quiero capturar, ¿vale? Y ahí tengo mi captura. Y a esta captura la pego en Word. Bueno, la desfragmentación del disco se hace de la siguiente manera. Tenemos aquí nuestra máquina, nuestro disco duro de nuestra máquina. Le damos clic derecho, propiedades. Me espero, vale, me espero. Clic derecho en el disco duro, propiedades. Y de ahí nos vamos a herramientas. Después de herramientas nos vamos a optimizar. Y nos dice, ¿qué unidad quieres desfragmentar? ¿Vale? Bueno, no nos dice como tal, ¿verdad? Pero así nos da a entender la imagen. Pues es la unidad de disco local C. Y le damos optimizar. Y va a empezar a hacer su funcionamiento. Si la imagen no la ven como la que les presenté, es debido a que Windows actualiza todo, ¿vale? Entonces, puse la otra imagen porque quería que vieran ustedes cómo es que antes se veía el funcionamiento de una desfragmentación de discos, que era así. Hoy en día lo hace como menos visual. Piensan que al usuario no le importa, realmente a veces no le importa, pero a otros tantos sí, porque nos gusta ver nuestra información organizada, ¿vale? Entonces ahí está desfragmentando. El disco todavía es pequeño, no tiene gran información.
hasta aquí ya vamos a finalizar casi. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere aportar algo al día de hoy? Una de las recomendaciones que yo les daría es que cuando tengan un computador personal y manejan mucha información, para que no les pase los de la pregunta de su compañero, pueden optar por tener un disco duro externo y ahí solamente almacenar la información que van dejando de usar y que solamente ocupan para consulta. De esa forma, entonces en su máquina solamente van a tener la información que ocupan a diario, ¿vale? Hasta el momento de finalizar o culminar esa tarea, ya la almacenan en su disco externo. Sabemos que también hay riesgos en un disco externo, pero si ese disco externo solamente va a ser de almacenamiento, pues no tendrían por qué andarlo jalando de un lado para otro, ¿vale? Muy bien, buena pregunta. Sí, al fin y al cabo es un disco y aunque funcionan un tanto diferente, puesto que los mecánicos tienen una manecilla como de tocadisco que graban toda la información, los discos de estado sólido, la información la graban mediante pulsos eléctricos. Hay desventajas en ambos, pero sí, también la desfragmentación debe hacerse en un disco de estado sólido, que obviamente vienen más automatizados, pero aún así es información que se graba y que con el paso de los días que la vamos moviendo de carpeta en carpeta va dejando fragmentos. Muy bien, sí, ingeniero Ulises, lo resolvemos posterior al curso para ver qué pasó y para que pueda seguir trabajando. ¿Alguien más tuvo algún problema con su máquina virtual? ¿Alguien llegó a este proceso? Si se dan cuenta, mi proceso ya terminó. ¿Fue correcto? Ok, muy buena pregunta. ¿Qué disco es recomendable comprar? Pues hoy en día ya es recomendable comprar el más reciente, puesto que discos mecánicos ya casi no existen, ya casi no los fabrican. El disco estado sólido en principio era caro, sigue siendo caro, pero se va a hacer estándar. Entonces, un disco de estado sólido lo que nos hace es ayudarle al procesamiento del sistema operativo y todos los programas, porque insisto, ya no son discos físicos. Por ejemplo, lo buscamos, tenemos todavía 2 minutos. Tenemos disco mecánico versus sólido. Vale, a ver, aquí tenemos la imagen. Esta imagen me gusta. Como podrán ver todos, creo que no cargó. Sí cargó. Ahí está. Como podrán ver todos, a la izquierda tenemos un disco de estado mecánico y a la derecha uno de estado sólido. Hay una gran diferencia. Y no voy a hacer tampoco que entiendan ustedes, porque incluso para mí todavía sigue siendo un misterio. Sin embargo, su funcionamiento es el que le dije. El primero tiene una manecilla que graba toda la información en sectores, y la segunda es más como una memoria USB, ¿vale? Entonces son circuitos, pero los circuitos en el disco de estado sólido se graban por pulsaciones eléctricas. La desventaja de un disco de estado sólido es que a mayor cantidad de calor, mayor perdición de información. Entonces, si el disco de estado sólido se expone a una cantidad extrema de calor, sus datos son volátiles y entonces se pueden llegar a perder. Cosa que en el estado sólido, por mucho que le pongan mucho calor, bueno, sí, si lo queman, pues también ya no deja de servir. Pero ese puede está dentro de un gabinete donde hay mucho calor y sigue funcionando. Pero si este disco mecánico se les cae, adiós información. O sea, también ya se perdió la información, porque los platos se desoldan, por así decirlo, porque nomás están compactados uno encima del otro.
Y el otro, si se les cae, pues todavía puede que aguante, ¿no? Para que rescaten su información. Entonces, no existe condicional alguna, solamente es para qué lo quieren utilizar. Y con respecto a eso, pueden hacer su adquisición o su compra. Bueno, son 11:11 compañeros. Si su máquina virtual aún no termina de analizar su proceso, no pasa nada, que terminen y la apagan correctamente, ¿vale? Recuerden que aunque es una máquina virtual, su sistema operativo funciona como una real, entonces también lo pueden tronar o hacer que aparezca como carita triste. Nos vemos el día de mañana en la sesión. Si quieren hacer el repaso, más al rato les haré llegar el enlace con el video y hagan su práctica. Espero la hayan tomado nota, y si no, igual en el video de repaso pueden volver a ver las instrucciones. Muchas gracias y... Ajá, muy bien, sí, el estado actual aparece como correcto, 0% fragmentado. Excelente, está bien, porque realmente no hay mucha información que desfragmentara. El disco duro es nuevo, por así decirlo, el de la virtual. Entonces es correcto, ¿vale? Entonces, gracias por estar presente, gracias a todos y nos vemos mañana.